Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Francisco Mena Ayala, soy el socio cofundador del Buffet Carpelex, con el que tenemos pues el convenio con Ciprosimeca. Luego de que los dos compañeros que me antecedieron pues terminaran su exposición, hemos tenido durante este tiempo de conversaciones con afiliados y afiliadas que nos llaman muchas dudas con respecto, por ejemplo, a delitos contra el honor, ¿verdad? Cuando hablan mal de nosotros, delitos con respecto al proceso de violencia doméstica, ¿verdad? Donde las personas pues no saben qué hacer o a quién deben llamar, cuáles son los pasos que deben de realizar para salir pues lo mejor librados de asuntos tan complejos como estos. Mi especialidad es en materia penal. Y entonces de acá hasta mediodía, pues vamos a hablar un poquitito sobre, primero, los delitos contra el honor. Los delitos contra el honor, debemos recordar que se encuentran dentro de ellos, pues, la difamación, la calumnia y las injurias. La difamación, pues, es toda información negativa que se dice en público, se escribe de una persona en contra del buen nombre, en contra de la fama, en contra del honor de estas personas, ¿verdad? La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente, que va muy de la mano, perdón, precisamente con las injurias. Nos han llamado varios y varias afiliadas con respecto a que muchas personas pues se dejan decir en redes sociales algo mal eh, del médico, de la médica, del profesional en salud, por algún proceso o procedimiento que no les gustó, que quedó mal. Y entonces en redes sociales es muy fácil pues hablar mal de alguna persona y eso pues evidentemente trae problemas personales, laborales a las personas que son víctimas de este tipo de delitos, porque en realidad es un delito. Lo importante que deben de saber acá es que estos delitos son de acción privada. Existen delitos de acción pública y delitos de acción privada. Los delitos de acción pública son los delitos que puede perseguir el Ministerio Público aún de oficio, donde no se necesita ni siquiera, por ejemplo, una denuncia de alguna persona. Por ejemplo, delitos de robo agravado, de homicidio, estupefacientes, estafas, este tipo de delitos. Sin embargo, los delitos contra el honor, el Ministerio Público no gestiona absolutamente nada. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo es que podemos realizar una denuncia o una querella por delitos de acción privada? Pues efectivamente, al no existir algún tipo de acción por parte del ente ministerial o el Ministerio Público, la persona que se considera víctima o afectada, lo que debe realizar es una querella. Una querella es precisamente una acusación, pero privada. Este requerimiento tiene que contener los mismos requisitos de la acusación fiscal. Eso está dentro del Código Procesal Penal. Lo importante acá es que no cualquier persona puede presentar una querella, sino que siempre tiene que ser representado por un abogado o una abogada. Claramente, y como siempre se los hemos dicho a ustedes, pues nada como contratar a un especialista en la materia que vayan a ver, ¿verdad? O en el proceso que estén. Y se los he dicho muchas veces también, por ejemplo, si a mí, que soy especialista en derecho penal, me llaman para un proceso laboral, para un proceso civil, pues evidentemente lo refiero inmediatamente con mis colegas, porque es una irresponsabilidad, aunque puedo hacerlo por ser abogado, es una responsabilidad pues llevar casos en las que no somos expertos, y así es como trabajamos acá en Carpelex. Entonces, cuando una persona siente que su nombre ha sido manchado, que se está hablando mal de él en redes sociales, que un compañero habló mal frente a unos amigos y se siente víctima, pues evidentemente lo que tiene que hacer es hablar con un abogado o una abogada especialista en materia penal para presentar una querella.
Esta querella, como les indiqué al inicio, al no existir acción por parte del Ministerio Público, no se presenta ante la Fiscalía, sino que se presenta directamente ante el Tribunal Penal de la localidad o de la jurisdicción donde se dieron los hechos. Por ejemplo, si estamos hablando de que en el Hospital San Juan de Dios hablaron mal de mí, bueno, entonces la querella debe ser interpuesta ante el Tribunal del Primer Circuito Judicial de San José. Si fue en Coronado, ante el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, que es en Goicoechea, y así respectivamente. Esta querella, lo importante y para lo que más la gente lo presenta con respecto a los delitos contra el honor, es para salvar su buen nombre. Sabemos que en nuestras profesiones, pues el nombre casi que es todo, ¿verdad? La fama que tenemos, las situaciones por las que nos conozcan de bien y cualquier falsa información para hacernos daño, pues evidentemente nos va o nos podría causar un perjuicio. No quiere decir que siempre causa un perjuicio, pero bueno. Lo importante con la querella también, además de limpiar nuestro buen nombre, es que paralelamente se puede presentar una acción civil resarcitoria, que es un proceso civil que es accesorio al proceso penal, que es la querella, donde el mismo abogado puede presentarla, y esa acción civil resarcitoria es para poder cobrar daños y perjuicios. Los daños que ustedes se imaginen. Por ejemplo, hace un mes a mí me contrató una fiscal del Ministerio Público para presentar una querella en contra de 2 fiscales más, ¿verdad? Porque hablaron mal de ella, porque gracias a las conversaciones que tenían de mala manera en contra de mi representada, pues la cambiaron de lugar, incluso el Consejo Superior le dictó medidas cautelares donde la pasaron de un circuito a otro, y tuvo mucho perjuicio incluso con su familia porque ya no podía estar cerca de donde ella vivía. Bueno, entonces ella, aparte de la querella, pues realizamos una acción civil resarcitoria donde ella pone un monto específico. En el caso de ella creo que fueron como 8 o 10 millones de colones, y entonces eso lo presentamos directamente al tribunal de juicio, y el tribunal de juicio sin más lo que hace es poner en conocimiento la querella a la parte que está siendo denunciada, ¿verdad? Y luego realizar un juicio. Antes de eso, pues podría haber una audiencia de conciliación donde, según mi experiencia, en el 60-70% de ocasiones se llega a un buen acuerdo, porque en realidad en estos casos la persona que está siendo denunciada y sabiendo que existe prueba contundente en su contra, pues se asusta mucho, ¿verdad? Porque esto por supuesto tiene penas de prisión, no son muy altas, pero sí tiene penas de prisión. Pero aparte de eso, lo que le preocupa más es el resarcimiento económico que tiene que dar o realizar al final del juicio, en caso de ser hallada culpable y condenada, ¿verdad? Esto es importante porque sabemos que las y los profesionales en salud pues están pendientes, y todos, como lo dije al inicio también, pues estamos expuestos a que esto nos ocurra en algún momento. Lo que ustedes deben saber también es que con nuestro convenio, pues evidentemente nuestras 2 líneas que ustedes ya las conocen, además nuestro teléfono a la oficina, nuestras redes sociales, nuestra página de internet, estamos 24 horas, 7 días a la semana para evacuar cualquier consulta que ustedes tengan, porque también nos han llamado compañeras y compañeros de Ciprosimeca, afiliados y afiliadas, y nos han explicado algún problema que creen tener, ¿verdad? Y entonces nosotros a veces, en muchas ocasiones les decimos, vea, aquí no hay forma como pueda denunciarse eso, ¿verdad? Lo que podría hacer es usted perder plata, perder dinero, y en realidad lo que nosotros hacemos es asesorarlos para que a ustedes les vaya de lo mejor. Si se puede denunciar, vamos a denunciar. Si se cree que se tiene un porcentaje altísimo de éxito, podemos hacerlo. Pero si no se tienen los elementos de prueba, por ejemplo, esos elementos de convicción suficientes de que la otra persona cometió ese delito, nuestro consejo siempre ha sido mejor, quedémonos queditos, y en caso de que pase a más, pues nos llama, porque para eso es que nosotros estamos. Esa es una posibilidad que tienen las personas de poder denunciar a otra
cuando se creen perjudicados con algo que publicaron en su contra, con algo que dijeron en su contra, con un chisme que ustedes saben quién fue el que lo dijo, con una fotografía que se pasó en un chat hablando de ustedes, ¿verdad? Y eso, por el desconocimiento de las personas, cuando son círculos muy cerrados, por ejemplo, en el caso de ustedes, hospitales, clínicas, todo se llega a saber, pues sí podría traer un perjuicio en un futuro a cualquiera de ustedes. Y lo que tienen que saber es que tienen el apoyo suficiente legal para poder realizar las acciones y proteger, que al fin y al cabo lo que queremos, nuestro nombre. Tengo una pregunta acá que dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder denunciar en un caso así? Tenemos 2 años a partir del momento que se da la supuesta infracción o el supuesto chisme o la supuesta publicación para poder denunciar estos hechos. 2 años es la prescripción de este tipo de delitos. ¿Cuánta efectividad se logra con este tipo de denuncia en relación a los resultados? Pues eso es muy buena pregunta, porque cuando la persona se reúne con uno como profesional y vemos el caso en particular, nosotros ahí mismo le decimos qué porcentaje de efectividad podríamos tener al presentar una denuncia. El abogado y la abogada responsable nunca puede asegurar un resultado satisfactorio. Eso no se puede porque, bueno, los tribunales son integrados por personas, ¿verdad? Que también cometen errores, que tienen otros criterios que tal vez no son los de la jurisprudencia, la doctrina y no son los de uno, ¿verdad? Pero ya uno viendo el expediente y viendo qué fue lo que pasó y la persona reuniéndose con uno para ver qué fue lo que pasó, si tenemos pruebas, depende mucho si hay testigos, ¿verdad? Si existen las fotos, por ejemplo, si existe un pantallazo, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, donde ahí se ve quién fue el que lo envió, la fecha que lo envió, bueno, todo depende de la prueba también que se tenga. Y sí, en la primera reunión podríamos dar un porcentaje y uno le podría decir, mira, tenemos 85% de porcentaje de posibilidad de que se pueda ganar esto en un juicio. ¿Qué elementos deberíamos ir recogiendo para poder sustentar el hecho y poder denunciar? En el primer momento que ustedes vean algo, ustedes hacen un pantallazo, toman una fotografía, los audios sin que las otras personas se den cuenta, eso no es factible como prueba y además constituye delito. Eso tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Menganito está hablando mal de fulanito que es amigo mío y yo estoy ahí presente y yo grabo un audio con mi celular. Eso es un delito. Por ser un delito, evidentemente ese audio sería una prueba espuria o una prueba ilegal, pero además de eso, si ustedes presentan eso como prueba, se les vierte el problema hacia ustedes y más bien pueden ser denunciados o que incluso el mismo tribunal ordene un testimonio de piezas, que un testimonio de piezas es, saquemos una copia de este expediente y con este otro número, pero es como una copia del primero, vamos a denunciar a la persona que presentó esa prueba o ese video como prueba, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, todo lo que está en redes sociales es público, así lo ha dicho ya la jurisprudencia constitucional, testigos, ¿verdad? Testigos de conversaciones que se dieron, sí, tienen que dar sus calidades, tienen que presentarse al tribunal, eso es un poco complicado, porque muchas veces pues las personas no quieren ir de testigos para no tener problemas con los otros compañeros y compañeras. Sin embargo, pues si están hablando de un muy buen amigo suyo, pues evidentemente usted podría ser testigo de esa persona o esa persona de usted, ¿verdad? En todos los casos es así, pero sí es importantísimo guardar todas esas pruebas lo más antes posible, porque incluso hemos visto casos donde se dan estos hechos, publicaciones engañosas, publicaciones tratando mal a una persona por su profesión, por lo que hizo, ¿verdad? Y ya cuando las personas van a buscar eso ya fue borrado y entonces no tenemos prueba. Y sin prueba, pues nosotros le diríamos, de mejor esperar a que vuelvan a hablar mal de nosotros porque no
los vamos a asesorar y decirles, sí, vamos a pelear esto, cuando lo que vamos a hacer es hacerles perder el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos más en estos días que son tan ajetreados. Con los chats del trabajo, hay un problema. La ley de intervenciones de las comunicaciones indica que para que usted pueda usar conversaciones de un chat privado, tiene que tener el permiso de todas las personas involucradas en ese chat para poder utilizar una conversación. Y la otra posibilidad es una intervención de las comunicaciones ordenadas por un juez penal, ¿verdad? Entonces, sí, no se podría con respecto a los chats del trabajo, pero sí se puede llevar a las personas que estuvieron en ese chat, por ejemplo, como testigos, pero las conversaciones no. Verán que este es un proceso que es corto. Nosotros hablamos corto en materia penal, 6 meses, un año, ¿verdad? Porque hay, evidentemente, procesos en materia penal que duran 4 años, 5 años, pero es relativamente corto. Mira, Marco, el licenciado que inició este conversatorio. Marco no sirve para nada, es un mal abogado. Siempre deja los casos votados, ¿verdad? Eso es una difamación. Eso es una injuria. Eso es lo que tenemos que defender para que no hablen así, porque si lo que yo dije, siendo abogado, lo escucha un cliente que tenía un marco, pues evidentemente eso le va a causar un perjuicio porque por los chismes, como decía una compañera anteriormente, los chismes se hacen más grandes como esa bola de nieve, ¿verdad? Y entonces ya posiblemente a Marco lo van a ver con otros ojos, no lo van a contratar. Ese es el perjuicio que nosotros queremos evitar y eso se debe proteger. Y se debe proteger con la denuncia para una pena de prisión y se debe proteger con la acción civil resarcitoria para que esa persona pague los daños que ustedes crean que les causaron. Muchos de nuestros clientes cuando llegan y son condenados lo que quieren es una disculpa. Vean que no es ni dinero, es una disculpa. O que en un medio de masivo como La Nación, por ejemplo, La Extra, no sé, estos periódicos, La República, en media página esta persona brinde una disculpa, ¿verdad? Hay miles de cosas que se pueden llegar a pactar, pero sí, después de estos procesos, la persona queda totalmente feliz y tranquila porque sabe que pudo defender su nombre, que al fin y al cabo, pues, luego de estudiar tanto como lo hemos hecho todos estos años, ¿verdad? Y de tratar de hacer nuestra profesión de la mejor manera, pues no es posible dejar o no hacer nada, estar inertes ante acciones de otra persona que quiera manchar nuestro nombre con lo que esto ha costado. Decir eres incompetente, ignorante, incapaz es un delito, para mí sí es un delito, por supuesto. Bueno, pruébelo, entonces usted le dice, bueno, pruébelo. O es su convicción, o a quién se lo está diciendo, ¿verdad? Porque si alguien le está diciendo, bueno, es que a José no sirve para nada, es un tonto, todo el procedimiento lo hace mal, claramente está mancillando el buen nombre de ese profesional y para mí sí es un delito. ¿En qué se basa la oportunidad y la posibilidad de éxito? Bueno, en la prueba, ¿verdad? En la prueba que podamos nosotros recabar para presentar junto con la querella y la acción civil, porque junto con los hechos de la querella y la individualización de la persona que estamos denunciando, pues hay que ofrecer prueba, testimonial, documental, videos, cámaras, lo que sea, ¿verdad? Entonces es muy importante, creo que lo más importante es la prueba en este tipo de denuncias. ¿Qué pasa cuando se comparte en chats información que se demuestre es falsa? Esto puede ser muy común actualmente, es muy común lo que llaman los fake news, ¿verdad? Sale una información y todo el mundo la replica y después sale que todo eso era mentira. Eso en realidad, si no causa ningún perjuicio a alguna persona, pues tampoco podría ser considerado delictuoso. Si bienes superiores podría entrar dentro del acoso laboral. El acoso laboral, pues nosotros con respecto al convenio que tenemos con Ciprosimeca, creo que lo saben, no podemos asesorar sobre situaciones relacionadas con la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, porque Ciprosimeca, pues su sindicato, tiene ya profesionales que están en 24 horas, 7 días de la semana, también este tipo de situaciones, pero evidentemente podría ser un acoso laboral. Recordemos que el acoso laboral pues tiene
varias etapas, ¿verdad? Tiene que ser en el tiempo, no es solo una palabra, eso es, sino durante el tiempo, ver varias acciones que el superior tenga en contra de alguna persona para poder acreditar ese acoso laboral, pero eso sí, pues serían los compañeros y compañeras profesionales en materia laboral que tiene el sindicato ya de planta o dentro de sus instalaciones, ¿verdad? Y por supuesto, pues la discriminación claramente podría ser acoso laboral. Hablando un poquito de violencia doméstica, también es que no saben qué hacer. No saben qué hacer ni cuando son los imputados o los denunciados, ni cuando son las víctimas, ¿verdad? Nosotros podemos representar a los dos. Nosotros podemos representar a los dos. Y hablemos, por ejemplo, según las estadísticas, de que la mujer acá es la que, no sé si es que se ve porque son las que más denuncian, pero pues evidentemente las estadísticas dicen que la mujer es la víctima más casual en este tipo de delincuencias como es violencia doméstica. En este tipo de circunstancias, ahora hubo una reforma a la ley de penalización de violencia en contra de la mujer, de la cual ningún jurista en derecho penal está de acuerdo. Pero incluso lo que dice es que, por ejemplo, yo salgo con una muchacha hoy o salgo a un bar a tomarme un par de cervezas. Y ahí en el bar conocí a una muchacha. Y como conocí a esta muchacha, pasé la noche con ella. No la volví a ver. Esta muchacha me denuncia a mí y se me aplica ahora la ley de penalización de violencia en contra de la mujer. Eso es algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, ese es el criterio que algunos tenemos sobre las y los diputados que nos representan hoy en día, que son al final los que hacen las leyes. Cualquier mujer puede denunciar a su pareja sentimental, que es lo más común. La ley de penalización de violencia en contra de la mujer reúne muchos, o regula más bien muchos delitos que tal vez las personas no conocen. Que su esposo, su pareja sentimental le diga idiota, eso es un delito penal, que tiene hasta 2 años de prisión. Que le diga no servís para nada, eso es un delito penal. Que le quiebre el teléfono, eso es un delito penal. Que la encierre en un cuarto, en una habitación, eso es un delito penal. Por supuesto que la golpee es un delito penal. Si a usted le destruyen su teléfono, siendo mujer, pues su marido o su pareja sentimental, no tienen que estar casados, por supuesto, estaría realizando el delito de daño patrimonial. Ofensas a la dignidad, todas esas palabras oeces, ¿verdad? Que ya conocemos, por supuesto no las voy a decir aquí, pero tonta, estúpida, no servís para nada, qué fea que eres, eso es un delito de ofensas a la dignidad y así está regulado dentro de la ley de penalización de violencia contra la mujer, que es una ley especial. Solo con eso y solo con el dicho de la mujer, que aquí sí están por encima de las posibilidades que tiene un hombre, van y denuncian eso a violencia doméstica e inmediatamente y de oficio lo que hace el juez o la jueza es sacar a esa persona de la casa, dictarles medidas cautelares que no se acerque a 500 o a 1 kilómetro, 500 metros o a 1 kilómetro, donde esté ella, de donde trabaje, de donde se ejercite, de donde estudie, todo eso se puede poner ahí, que no la llame por teléfono, que no se comunique por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, que no se comunique por terceras personas, como mandar a la mamá a hablar con esta persona, ¿verdad? Todas esas medidas cautelares se pueden lograr yendo directamente al juzgado de violencia doméstica. Si el asunto ya pasa a mayores, además del juzgado de violencia doméstica, por ejemplo, si lo que va a denunciar además son golpes, amenazas, entonces inmediatamente el juzgado de violencia doméstica envía lo que yo les decía ahora, un testimonio de piezas, o sea, es un clon de ese expediente, uno se lo dejan ellos, pero otro se lo envían a la fiscalía para que verifique y valore la posibilidad de que se haya cometido un delito. Y como les dije, ahora son muchas las acciones que ahora se consideran delitos. Entonces la fiscalía lo que dice es, le pegó, le dijo tonta, le quitó el teléfono y no se lo dio, o se lo sustrajo, o le quitó 5,000 colones de la cartera. Todo eso es un delito.
Entonces, la fiscalía puede pedir ante el juez penal, ya no ante el juez de violencia doméstica penal, otro tipo de medida cautelar, que pueden ser las mismas, pero ya en materia penal. Y el asunto aquí es que si incumple esas medidas, la única posibilidad que se tiene, y se lo digo yo, que fui fiscal muchos años del Ministerio Público y juez penal, es la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo se logra una prisión preventiva? Bueno, casi siempre, si los hechos son muy fuertes o muy violentos, pues los mismos hechos hacen que el fiscal lo pida. Sin embargo, en caso de que la mujer, y estamos hablando, por supuesto, en este caso de una mujer, contrata los servicios profesionales de un profesional en materia penal, pues evidentemente para nosotros es muy fácil, y se lo digo así, es muy fácil cuando es una mujer agredida, solicitar una prisión preventiva y que el juez la dé, porque pues uno ya, según la experiencia, sabe qué es lo que quiere escuchar el juez, cómo se le fundamenta al juez, ¿verdad? Para endulzarlo con tal de que nos dé la prisión preventiva para esa persona. Y al final casi siempre, por lo menos en las que yo he estado, yo renuncié al Poder Judicial en diciembre, me han tocado 2 de estas y en las 2 me han dado prisión preventiva, ¿verdad? Bueno, pueden hacerse acompañar también de una abogada o un abogado en materia penal, pero no es necesario, ¿verdad? Si usted va solita, entonces ahí ellos hacen absolutamente todo el trámite, lo notifican a él, lo sacan de la casa, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero depende de la gravedad del asunto, es importante, ¿verdad? Ir asesorado. Y por supuesto, si están en este tipo de circunstancias, no necesitan contratarnos, sino llamarnos y nosotros inmediatamente les decimos qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ya si ustedes requieren que vayamos hasta el lugar, pues ahí ya nos ponemos de acuerdo con respecto a honorarios. Pero cualquier llamada, a cualquier hora, ustedes saben que estamos atentos y atenta, que una compañera está en esta semana con uno de los teléfonos, pues a conversar con ustedes y asesorarlos de la mejor manera. Ahora vemos desde el otro punto de vista, cuando nosotros somos los denunciados, ahí se complica un poquito más, porque casi siempre los denunciados somos varones, ¿verdad? Pocas veces acá en Costa Rica los hombres denuncian. Y es increíble porque, por ejemplo, yo he visto y lo vi cuando era juez, que muchos hombres van a denunciar y a ella le dicen no lo moleste. Pero si la misma mujer que él denunció va a denunciar 30 minutos después, a él lo sacan de la casa. Eso pasa en Costa Rica, ¿verdad? Las mujeres van ganando, así es que tienen más posibilidad. El asunto cuando alguien, un varón es detenido por este tipo de delincuencias, pues evidentemente necesita un abogado o una abogada penalista, ¿verdad? ¿Por qué yo siempre hago el énfasis? Bueno, porque como lo digo yo siempre, si yo tengo o creo tener cáncer, pues voy a buscar a un especialista, oncólogo, ¿verdad? No iría a un médico o una médica que tiene otra especialidad, pues no me va a ayudar de la misma manera. Aunque hay infinidad de abogados, pues lo cierto es que si es en materia civil, busquen, por favor, a un experto en materia civil. Y si es en materia penal, que es la materia más odiosa porque es donde se juega con la libertad, pues busquen por favor, seamos nosotros o sean otros, un especialista en materia penal. En este caso hay que presentarse a la casa directamente, acompañarlo a la indagatoria que pueda hacer la fiscal y nosotros acompañamos ante la solicitud de la Fiscalía de Prisión Preventiva, ¿verdad? Que en la otra cara de la moneda ya les conté cómo funciona eso, pues a defender con prueba fehaciente, indicando que tienen familia, que tienen hijos, que tienen un trabajo estable, que tienen la posibilidad de irse a otra casa inmediatamente, ¿verdad? Pero entonces para eso el abogado se mueve a presentar un testigo a la mamá, al papá, que sí, que lo acepta en la casa, lejos de la casa donde vivía con su compañera, para que el juez pueda decir, bueno, existe peligro para la víctima, sí, pero si ya lo sacaron de la casa y tiene la posibilidad de irse a vivir con los papás, con un hermano, con quien sea, lejos, ¿verdad? Si es incentivas el asunto y lo llevamos a la jueza, bueno, ya no hay peligro para la víctima, entonces lo puedo dejar en libertad con otro tipo de medida cautelar. Esa es la misión del abogado defensor, no el abogado denunciante, ¿verdad? Del abogado defensor para que la persona no tenga que ser privada de libertad y fundamentar de buena manera y como debe hacerse al juez penal muchas circunstancias por las cuales otro tipo de medida cautelar diferente a la prisión preventiva
puede paliar ese peligro que el Ministerio Público va a decir, ¿verdad? Porque cuando el Ministerio Público va a pedir prisión, va a sacar todo. Es que le hizo esto, la golpeó, esto, viven juntos, él sabe dónde vive, él es una persona que ha usado armas, es agresivo, vean que hace 2 años también tuvo una denuncia por esto. En caso de estar en libertad, puede ir hasta la casa. Bueno, entonces uno le puede decir al juez, bueno, pero eso fue antigua, señor juez. A Francisco Mena lo vamos a enviar a una casa que tiene los papás en Alajuela. Bueno, entonces permítale, señor juez, que esté en esa casa, no con arresto domiciliario, pero que no se le permita ir a Tibás, por ejemplo, ¿verdad? Que se le ponga un monitoreo para que vea que no se puede, cualquier cosa antes de la prisión preventiva, ¿verdad? Eso es importante en la defensa de casos penales. Y eso pasa en situaciones de tránsito que nos llaman mucho también, cuando una persona se queda dormida y atropella a otro, ¿verdad? Inmediatamente va a ser detenido. Es que eso es de inmediato. Y va a ser ante el Ministerio Público presentado. No es que usted atropella a alguien, esa persona se la llevaron para el hospital y usted dice, bueno, señor oficial, hágame el parte. Y él le dice, sí, lo van a notificar un día. No, no, usted va detenido inmediatamente. Y el fiscal es el que va a decidir quién, cuándo lo suelta o sea, ok, ¿cuándo lo suelta o si no lo suelta y le va a pedir algún tipo de medida cautelar? En ese momento, cuando pasa una circunstancia de esas, ustedes tienen que tener un teléfono a mano para poder llamar a un abogado penalista y decir, bueno, ¿qué hago? Iba hablando por teléfono y atropellé a una persona. Otra persona más bien me golpeó mi vehículo y tuve lesionados acá. O lesioné yo a otras personas, ¿verdad? Todo eso es siempre preciso y necesario que ustedes puedan tener, como lo tienen gracias a nuestro convenio con nuestros sindicatos, CIPLUS y MECA, esa posibilidad de llamar inmediatamente a cualquier hora de la noche para saber qué deben hacer. Esto sobre el tránsito, pues es así una pinceladita, pero como vemos es la ejecución de las acciones que nosotros debemos realizar como abogados defensores. Lo primero es que no vayan a prisión. Eso es lo primero. Ya después en el camino hay medidas alternas, se puede conciliar, se pueden otras medidas para no llegar a juicio, para que no le quede la hoja manchada de delincuencia, ¿verdad? Todo eso se puede hacer, pero ya en el camino. Lo primero es que usted se pueda ir luego de lo que pasó para la casita, tranquilo, tranquila, sin la necesidad siquiera de estar un día en prisión, que se los aseguro que yo que he tenido que visitar tanto antes y ahora más centros carcelarios, pues es un lugar que nadie, se lo juro, nadie quiere visitar y menos estar ahí, ni siquiera una noche.